Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de las emociones y de las flores. Mi nombre es Ana Karina y soy practitioner y reikista. Vamos a empezar por un lugar distinto. En vez de abordar de frente así las emociones, vamos a empezar por un tema que es muy interesante y que los científicos lo estudiaron hace no tantos años y siguen investigando. El tema del ADN. En un comienzo, cuando inician a estudiar este tema, consideran que dentro del ADN hay un 10%, ¿sí?, utilizable, y el otro 90% lo empiezan a llamar ADN basura, junk ADN. Es de aquí que otro grupo de científicos dijeron: no puede ser que la naturaleza se haya equivocado tanto y del 100% solo sirva un 10%. Entonces, paralelamente al primer grupo, estos científicos rusos se pusieron a investigar qué pasaba con el otro 90%. Y descubrieron que ese 90%, ¿sí?, es vital para cada quien y se encarga de todo lo que es la información. Y toda esa información está codificada como un lenguaje, ¿sí? Entonces sigue los mismos patrones que cualquier lenguaje, que cualquier lengua de cualquier cultura. Entonces aplicaron rudimentariamente lo que sería una sintaxis, cómo se conforman las distintas piezas. Y mientras el primer grupo de científicos recortó, que todavía sigue habiendo una rama que sigue haciendo eso, recorta pedazos de ADN y los inserta dentro de otro para supuestamente mejorar la genética. Eso se hace con los animales, con las plantas, con las semillas, etc. Estos científicos demostraron que en realidad no es necesario alterar genéticamente algo, sino simplemente entender ese lenguaje y, entre comillas, hablarle a esa parte del ADN. ¿Cómo deriva el tema del ADN? Con las emociones. Entonces, de este 90%, que en realidad es el 100%, que es articulable como un lenguaje, ¿sí?, los científicos siguen estudiando esa parte de cómo entender ese mensaje, esa concepción desde lo científico. Pero desde nosotros, desde cada quien, sabemos que el lenguaje, ¿sí?, y la palabra que uno dice influye en este ADN y está íntimamente relacionado con las emociones. Esto entre comillas, se sabía, pero como no se había probado hasta la década del 70, todavía se dudaba. Bueno, listo, esto es así, esto no es un mensaje, esto es como un lenguaje, está articulado hasta con una sintaxis, tiene la lógica de un idioma, pero quién sabe cómo se aborda eso. En la década del 70, una doctora que se llama Candace Bert decide hacer un par de trabajos y articular la fisiología con este tema de las emociones, ¿no? Cómo influye el tema de las emociones con la fisiología. Entonces, lo primero que detecta es que hay unas células que se llaman, que les pusieron luego el nombre de péptidos, que funcionan como enlazadores, ¿sí?, entre el cerebro y otras partes del cuerpo, ¿no? Entonces dijeron: bueno, le vamos a poner neuropéptidos porque están originadas en el cerebro. Luego se dieron cuenta que no, que estos péptidos, que son los que llevan el mensaje hacia todos los órganos a través del torrente sanguíneo, de las aguas del cuerpo, de los líquidos, de la linfa, no se encuentran solo en el cerebro, sino que también se encuentran en los demás órganos. Entonces, como otra vez creo que había mencionado, no es que el colon sea irritable, el colon se presenta irritable porque hay una persona, un sujeto completo, que ante ciertas situaciones que se le presentan no sabe cómo manejar esa emoción, que sería la ira, la furia, la bronca, y la manifiesta en el intestino. Como estos neuropéptidos traducen esa ira y la alojan en un determinado órgano, en este caso en el intestino. Otro puede ser que la ira, ¿sí?, en general la envíe hacia el hígado.
Entonces, el concepto sería el siguiente: si todos estos neuropéptidos, que son miles, porque encontraron miles, y son los que conectan una emoción con el cerebro, y eso a su vez informa al ADN, ¿sí?, de cómo estamos, uno básicamente lo que tiene que hacer es primero escucharse, ¿sí?, y ver en el día todas las cosas que está diciéndose y diciéndole al otro, porque el psiquismo no divide, esto se lo estoy diciendo al de enfrente, esto me lo estoy diciendo a mí. El psiquismo escucha todo el día, ¿sí? Es como un grabador que escucha los mensajes de todo el día. Entonces imagínate, no sé, Argentina, corte de ruta, piquete, lo que sea, y vos te acordás de la madre, el padre y de todo, y empezás con esa retaílla, ¿no?, de puteadas. Y todo eso te afecta a vos, principalmente a vos. Obviamente, luego eso se emana y contagias a los que tenés al lado, pero básicamente tus humores, tus fluidos, tus líquidos se van a impregnar de esa energía, y luego, si esto en forma reiterada sigue a lo largo del tiempo, evidentemente va a producir distorsiones, defectos y enfermedades. El trabajo que propongo yo con el Reiki más las esencias florales, el Reiki es una técnica que, combinada con las esencias, logran mayor autoconocimiento en la persona. ¿De qué forma? El Reiki se asemeja, el Reiki que conocemos acá en Occidente y el que aplico yo en las sesiones de Reiki, se asemeja a una meditación. Meditación que primero lo que hace es bajar los niveles de estrés de la persona, y luego con las esencias, ¿sí?, cada quien comienza a conocerse y entender cuáles son las emociones que lo hacen desviarse de su propósito. Por ejemplo, si te atrapa la ira es una emoción, como puede ser también la tristeza. Como seres humanos tendemos a dividir, ¿sí?, las buenas de las malas emociones. No existe tal división, o sea, la ira es ira, la tristeza es tristeza, y cada emoción está destinada a expresar un estado de ánimo. Sostener sí una emoción por mucho tiempo sí puede llegar a ser no beneficioso. Por ejemplo, los chinos también dividen las emociones, y de hecho la risa, que uno dice, bueno, la risa, ¿dónde la ubicarías? Y yo la ubicaría como una buena. Sin embargo, los chinos dicen que mucho reír tampoco es bueno, que también por exceso, o sea, porque no existe por defecto o por exceso, podés caer en un desequilibrio. O sea que la risa, o sea, está bien, no es muy habitual ver gente riéndose por las calles, concretamente, pero el exceso de risa también puede ser un problema, como la ira, como la tristeza, como otras cuestiones. Entonces, la idea es, con las flores, aprovechar esa emoción y no suprimirla, sino que usarla a favor de. Por ejemplo, si sos una persona muy miedosa, el miedo, entonces, en exceso te paraliza. Pero con la flor adecuada, el miedo se puede transformar en una manera de responder ante algo que te está retando en el sentido de desafío. También las emociones las tenemos que considerar en los temas de inmunidad, es decir, ante emociones excesivas, ¿sí? Es decir, sostener una emoción, ya dijimos que no existen positivas y negativas, por demasiado tiempo, produce un desvío. El aparato inmunológico constantemente está escuchando y revisando estas cuestiones de cómo te estás sintiendo, ¿sí? Entonces, el ejemplo más gráfico que se me ocurre es: lo que vos decís lo tenés que sostener con lo que estás haciendo. ¿Sí? Yo estoy bárbara, divina, radiante, ¿no? O como Drupi, soy tan feliz. Tiene que haber un correlato entre lo que vos decís que te estás sintiendo, ¿sí? Porque no es que tampoco es que el psiquismo se va a comer cualquiera. Si vos decís que estás feliz, bueno, hacé en acto cuestiones que representen tu estado de ánimo.
calma chicha, estoy furioso, o sea, eso no estás estás diciendo, estás denunciando, estás describiendo, pero no estás manifestando realmente. Estoy furioso por tal y tal tema, y ahí va y lo nombrás. Entonces te vas conociendo y utilizás esa energía extra que te aporta el organismo, porque con cada emoción se van a liberar ciertas sustancias químicas y otras no. Por ejemplo, con el dolor, las famosas endorfinas que tienen tan buena prensa. Dice, las endorfinas, la solución, ¿no?, de todo, porque te dan placer y alegran. Bueno, por ejemplo, te comes un bombón de chocolate y son 10 minutos de felicidad, entre comillas, 10 minutos. Al rato volvés a querer, como es algo que el cuerpo lo toma como algo químico y es producido desde afuera, ¿sí? Lo ideal sería producirlo desde adentro, es decir, vos irte creando ese estado en el cual vos mismo sos el generador de tu propia alegría, de la misma forma que cuando tenés tristeza, transitas ese momento de tristeza y luego salís con otra fuerza. El tema de las emociones es absolutamente fascinante y si querés recorrerlo te invito a mi página www.esenia.com.ar o escribime a anacarina@esenia.com.ar. Muchísimas gracias.